Es un gusto poder estar aquí delante de ustedes. Ya nuestro hermano ya dijo mi nombre, mi apellido. No soy un gran predicador, estoy aprendiendo recién. Hemos escuchado tremendas prédicas. Bueno, yo no soy así como el hermano, ni como Vidal tampoco. Cada uno tiene su estilo. Podemos decirlo así, estilo, no sé si se escuche bien. Si alguna palabra digo que tal vez no se usa aquí, sépanme disculpar porque son países diferentes, ¿no? Entonces siempre trato de aclarar eso. Hemos visto de lo que comenzó el Señor a hablarnos a través del hermano Vidal, del trauma. Esa prédica la he escuchado como 10 veces yo ya, pero cada día le encuentro más y más cosas. Y yo creo que para poder entender el misterio, para irnos en el rapto, hay que sacar todo ese trauma espiritual que tenemos, que nos han metido a través de todos estos tiempos, ¿cierto? Y después que el Señor nos quita ese trauma espiritual, tenemos que entrar a algo maravilloso, que es lo que predicó nuestro hermano Eliseo, que es de interesarnos del misterio para podernos ir de esta tierra, porque eso es lo que trató de decir el hermano, de preocuparnos de entender eso. Luego pues el Señor viene y nos dice, ¿verdad?, que si no entendemos ese misterio, para podernos ir en el rapto, el juicio va a venir, lo dijo nuestro hermano Juanito, el juicio va a caer, ¿cierto? Estoy hablando en resumen de lo que han ido hablando cada uno, ¿no? Y después de que hemos escuchado la voz de Dios y no hemos entrado en juicio, vamos a poder ver ya no a Jesús subido en un burrito, como dijo el hermano. Ahora vamos a ver a una novia en este tiempo final, ¿verdad?, paseando por estas calles, por estos países, para darle la gloria al Señor siempre. Entonces más o menos sería el resumen de lo que hemos estado escuchando. No sé si alguien ya hizo ese resumen. Yo cuando escucho, pues yo no soy mucho de los que grito ni nada, pero estoy escuchando cada cosa que dicen. Y ayer en la noche escuché mucho más, estaba muy concentrado, porque el idioma del hermano casi no lo entendí, las palabras que él decía, pero muy bueno, un hombre de Dios. Me gustó mucho. Y todo estuvo muy bueno. Y bueno, le damos gracias al Señor. No vaya a pensar que todo esto que estamos haciendo es para presumirnos. Yo en mi iglesia no tenemos construcción así como tienen aquí o como predicaron del hermano Lucas, o por ahí vi otra iglesia también que uno se queda asombrado. Ya no voy a utilizar la otra palabra que utilicé la otra vez, asombrado. Entonces, pero sí el ministerio que Dios me ha dado, un ministerio sencillo, y es de Él, ni siquiera es mío, me lo prestó nomás. Entonces yo utilizo pizarra, utilizo infobase, o no infobase, sino proyectora, le decimos allá, y siempre utilizo gráficos. Por ejemplo, si alguien predica un tema, Dios, no sé si le pasa a alguien de los aquí, imagino que hay que le gusta la pizarra. Entonces en mi cabeza ya hice un gráfico. Entonces este gráfico va así, 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 y listo, y luego lo plasmamos, lo hacemos para explicar mejor. A veces con Juanito, que somos amigos, Raúl ya lleva Apocalipsis capítulo 10 como 80 partes. Bueno, a mí me gusta ir despacio. Y el estudio que vamos a hablar hoy, ojalá que alcancemos, le voy a poner un título. Antes de venir le dije a Vidal, el tabernáculo y el viaje al oeste. Así va a ser el título, el tabernáculo y el viaje al oeste. Te dirá que tiene que ver el tabernáculo con el viaje al oeste. Y si usted se mete en lo profundo, y que sé que aquí hay muchos hombres de Dios, se dará cuenta que sí tiene que ver. Trataremos de meternos un poco en la edad del astronauta para poder entender, porque entre el tabernáculo, ¿verdad?, el viaje al oeste
y el descenso del ángel fuerte, se abre la edad del astronauta, la edad del águila, la edad de la tierra de corona, la edad de la luz del atardecer. El profeta puso muchos nombres, ¿cierto? Entonces esperamos, bueno, que el Señor nos ayude. Que si Él no estuviera aquí, nosotros no podemos hacer nada. Nos colocamos de pie. Génesis capítulo 3. Gracias, pastor, por su confianza. Le damos gracias al Señor por su amistad, por siempre los saludos, significan mucho para mí. Nos hemos gozado, créanme, que ha sido muy bueno todo eso. Ando un poco malo de la garganta, entonces hemos estado resguardándonos un poco para que poder hacer algo para el Señor, porque vinimos fue para eso. Y bueno, aquí estamos. Acuérdense que yo no soy predicador como Juanito, ni como el hermano que predicó, ni como Vidal. Si usted se duerme, ya no es culpa mía. A mí me gusta es como conversar así. Así como estoy hablando, va a ser casi toda la prédica. Si no está, bueno, el hermano Lucas dijo, a ella le gusta mucho la enseñanza, vamos a ver si es verdad. En mis primeros tiempos sí predicaba así como el hermano, y hasta más todavía. Pero tuve que comenzar a cuidar mi garganta porque me estaba haciendo mucho daño. Pero Dios cambió, ¿cierto?, de eso a esto. No sé cómo lo hizo, pero bueno, el Señor es bueno. Génesis 3, capítulo 3. El hermano Eliseo habló del programa divino. Muy buen tema para hablarlo hoy. Génesis capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó por fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre Celestial, somos insuficientes, lo reconocemos, recién estamos aprendiendo, el profeta dijo somos estudiantes, y queremos que tú te manifiestes en esta segunda cabalgata que estás cabalgando ahora, siendo tú mismo el Hijo del Hombre, el Maestro por dentro trabajando dentro de nosotros, Dios en nosotros ahora. Gracias te damos, Padre, por no tenernos paciencia, por soportarnos. Ayúdanos, tú sabes que no sabemos mucho y queremos es ayudar. Si no lo creen así, lo que vamos a hablar, respetamos lo que ustedes vean, pero es necesario decir todo esto. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. Desde ya, gracias por escucharme. Es un privilegio que ustedes me puedan escuchar. Es mi segunda, sí, sería tercera reunión ministerial presencial. La primera tuve allá en Ecuador, la segunda que Juanito nos invitó acá a Neiva, Colombia, y la tercera es esta. Si ustedes preguntan en Ecuador, casi no me conocen. El que lo conocen es a Juan, a mí no. Entonces, y está bien, ese es el trabajo de ella. Lo mío es más estar más reservado. Es mi estilo, cada uno tiene un estilo, ¿cierto? Entonces queremos que Dios nos pueda ayudar. Vamos a ir a otra escritura más. Ya dejemos los preámbulos y vamos a lo que nos estamos interesados. En Éxodo capítulo 25, versículo 1, vamos a utilizar mucho la Biblia y algunos extractos. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de esto: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, etcétera, ¿no? Y nos saltamos al versículo 21 del mismo capítulo 25 de Éxodo. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. En otra versión dice, y allí me encontraré, me declararé, allí me encontraré. Cuando ustedes se iban a casar con la que era su novia, en Ecuador decimos novia o enamorada, para declarársele no lo dijo delante de todos,
sino se lo dijo en secreto a ella, por si acaso lo rechazara, ¿sí o no? Entonces uno tiene que estar preparado si lo iban a aceptar o no. Entonces, así mismo Dios, para darnos el secreto de irnos en el rapto, porque la misión de venir a una iglesia o predicar y trabajar para el pueblo del Señor es que ese pueblo también se vaya en el rapto. Pero para podernos ir en el rapto necesitamos el secreto. Si el secreto no es revelado, no hay rapto. Por más que ayune, por más que deje de cortarse el cabello, por más que ya no use pintura, por más que ya no diga malas palabras, todo eso, si no tiene el secreto es imposible. O si no, estamos equivocados. El secreto es el misterio. Y si no, hacemos una pausa ahí. Cuando leemos Apocalipsis 10:7, ¿verdad? Encontramos que ahí hay un misterio. Muchas veces la hemos leído. Usted dice, usted me viene a hablar de cosas sencillas. Y son sencillas. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se terminará, se dará a conocer, ¿no? Concluirá. Eso significa consumar, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces hay un misterio que se le fue dado al hermano Branham. Ese misterio, una se me abrió ayer, una se me abrió hoy y una está en un lenguaje desconocido. Las dos primeras partes, sexto sello, séptimo sello, es para el hermano Branham, pero la segunda parte que se le abre al hermano Branham es para nosotros también, y el lenguaje desconocido es para nosotros. Si lo vamos y lo describimos rápidamente, está en Apocalipsis 10, desde el versículo 1 al versículo 11. Estaríamos hablando que todas estas tres partes, que es del misterio de Apocalipsis 8, ¿verdad? Apocalipsis 10 del 1 al 7 ya es historia. Perdone si se escucha feo decir eso. Pero Apocalipsis 10 del 8 al 11 no es historia, es tiempo presente. Es el tiempo de comer ese misterio. ¿Sí? Entonces es comer el rollo. ¿Qué es comer el rollo? Comer la carne del Hijo del Hombre. ¿Sí o no? Bueno, espero que me estén comprendiendo. Entonces, versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Amén. Luego pasamos, ¿cierto? Creo que es 1 Corintios, déjenme ver. 1 Corintios, sí, capítulo 2. Todo lo que el Señor nos quiera decir, estamos aquí dispuestos, ¿no? Aquí no hay papelito anotado aquí en medio de la Biblia para buscar, todo es lo que Dios nos va dando. Bueno, lo otro sí ya está listo, ¿no? 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Sí? Ahí hay un misterio, Pablo también lo habló. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ese es el misterio. Y si cogemos una última escritura, que es Apocalipsis 8:1, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. No tenemos más material ahí, pero el profeta sí dijo que había un material, ¿no? Entonces, mire, nosotros hemos ido haciendo unos gráficos, y si nuestro hermano nos ayuda con el primer gráfico del tabernáculo, a la hermana Raquel le ha puesto a buscar. Allá nosotros tenemos láser, no sé cómo le dicen aquí, láser o luz, ok, para indicar, ¿no? La foto, los diagramas, como le dirán, ese es el tabernáculo. Después de eso, sí creo que se ve, ¿verdad? ¿Lo puedes bajar un poco más o no se puede bajar? Porque la cortina no le van a dar verlo de arriba. Si hay como. Eso, le quitas una y ya ahí queda bien. Perfecto. Ese tabernáculo Dios me permitió hacerlo, y lo digo con humildad, no vayan a pensar que quiero sorprender a nadie. En la iglesia hice un estudio de 98 partes de eso. Dice, ¿y de dónde saco tanto material para hablar? No, pues, cada pieza que está ahí tiene un significado. Vamos a tratar de topar rápido así, porque si no se nos va el tiempo. Pero tratemos de entenderlo. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver el tabernáculo? ¿Con qué era en otra parte? Ya se me olvidó. ¿Cómo? A veces a mí se me olvidan las cosas, ustedes me pueden ayudar. Eso, ¿qué tiene que ver el tabernáculo con el viaje del oeste? Tiene que ver mucho. Si ustedes estudian este tabernáculo, les va a ayudar mucho a la carpa, a la visión de la carpa. A mí me ayudó.
mucho, para entender la verdadera visión de la carpa, pues, ¿no? Ahora, mire, cuando vemos este gráfico, es fácil, es el tabernáculo. ¿Cómo más se lo llamaba? Tabernáculo y tienda también, ok. En Ecuador, solo como para que saque un poco la atención y todo eso, ¿qué será lo que va a hablar el hermano? En Ecuador, pulperías no existen. Usted va y dice, tal vez vaya algún día a Ecuador, de aquí, de usted que es de Honduras, diga, quiero una pulpería cercana, no, allá tiene que decir tienda. Tienda. Vuelta, esta tienda no es donde venden colas o gaseosas, caramelos, nada de eso. Esta tienda, ¿verdad? Después de Génesis capítulo 3, versículo 24, Dios comenzó a esconderse, ¿sí? Él se escondió en pieles de animales, ¿ok? No vamos a entrar en todos esos detalles. Y mire qué tremendo, no está dividido en tres partes, los atrios, lugar santo y lugar santísimo, ¿ok? Tres partes, tres números perfectos de Dios. Ahora, cuando vemos la historia, solamente por recordarla, Salomón hizo el primer templo, luego fue destruido, lo reedificaron Esdras, Nehemías, Zorobabel, y hoy en día los maestros ortodoxos desde el 2021 están preparando la vaca roja para poder hacer la expiación y todas esas cosas, el proceso de expiación. Y ellos quieren construir su tercer templo, ¿verdad? Es ahí donde la doctrina de construir una carpa, como lo hizo el de Puerto Rico, que ustedes ya saben quién es, no va. ¿Por qué? Si allá es continuo sacrificio, seguir con la sangre expiatoria animal, acá quieren hacerlo en la forma de personas, ¿no? Entrar por el cuartito y salir y todo eso, ¿no? Entonces nosotros entendemos que el tercer templo no es una construcción literal, es Jesucristo. Él es el tercer templo, por eso Él dijo, destruyan esto y en 3 días yo lo levantaré. Hoy en día nosotros lo podemos entender. ¿Y sucedió o no sucedió que se levantó ese tercer templo? Claro que sí. Ahora, ese tercer templo, que es Jesucristo, los atrios es el cuerpo, lo que podían ver de Jesús, la forma externa, ¿no? El lugar santo sería el espíritu y el lugar santísimo el alma de él. ¿Sí entienden eso? Sí, ok. Entonces 3 partes, ¿cierto? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que leímos Génesis 3:24? Si usted se da cuenta, en Génesis 3:24 ya se puso límites al norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Y cuando vemos que el árbol de la vida, ¿verdad? Fue colocado, como dice el 24, echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. En Conducta Doctrina, tomo 1, una cosa es el jardín del Edén, otro es el Edén, otro es la tierra de Nod, y etc. Entonces, lo que se obstaculizó para que Adán y Eva ya no entren era el jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida. ¿Qué pasaba si aún lo que había hecho Adán, bueno, hay hermanos que dicen que fue la sangre que fue derramada, o la virginidad que perdió Eva, pero en realidad Dios lo condena por la incredulidad de no usar el poder, porque el primero Adán, que era él podía usar el poder de traer vida a existencia. Jesús le demostró que ese poder sí se podía hacer, por eso Él trajo vida a existencia, con el poder de la palabra, creativa, ¿sí o no? Entonces, miren, cuando entendemos que estaba al oriente, ¿verdad? Y el oriente es el este. Entonces, esta entrada del tabernáculo tiene que ver con lo que pasó en Génesis 3:24, porque ellos, cuando venían, ellos podían estar aquí en la entrada, ¿ok? Entonces, cuando comete ese grave error, digámoslo así, ¿no? Adán y Eva, eso se cerró, se colocó una espada y querubines, ¿ok? Con el pasar, cierto, de los libros y el tiempo y todo eso, encontramos que el misterio, o sea, Dios mismo, iba a esconderse en la forma de la columna de fuego, la gloria Shekinah, que iba a venir o iba a bajar en el lado oeste, que es el occidente, el poniente, ¿ok? Entonces, para poder tener un encuentro sobrenatural en el lado oscuro, porque aquí estaba oscuro, escondido, por eso el profeta predicó en el año 1955 una vida escondida. La vida estaba escondida ahí, ¿sí o no? Ahora, comenzamos a darnos cuenta que en el lado oeste es donde bajaba la gloria Shekinah, la columna de fuego, ¿ok? Entonces, entendemos que aquí adentro sí había luz, pero era una luz artificial.
en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo no bajaba una luz artificial, era la luz. La luz, la columna de fuego, el mismo pilar de fuego, el mismo pilar de fuego que en Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso se encontró con él y se identificó quién era, ¿sí o no? La misma columna de fuego que se encontraba con el hermano Branham, la misma columna de fuego que en 1950 en Houston, Texas se dejó fotografiar, la misma columna de fuego, la nube que es la misma, que se dejó fotografiar el 28 de febrero de 1963 también. La misma columna de fuego que tenemos que tener dentro de nosotros también. Bueno, pero hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí me están entendiendo el idioma? ¿Sí? ¿No estoy hablando muy rápido? Está bueno. Ok, entonces miren, hasta ahí vamos entendiendo, ¿cierto? Queremos leerles algunos significados de, ¿cierto? De cada parte. Déjame ver, por acá creo que lo tenía. Esperemos que no se nos vaya aquí, para que no se nos vaya ahí las hojas. Mire, voy a leer un poquito algunos párrafos, porque bueno, hasta ahí ya entendemos el preámbulo, ¿no? ¿Verdad? Mire, en el mensaje que el profeta habla, hebreo, yo utilizo la aplicación Dove o Dove, no sé, de ahí estoy sacando, porque de pronto si buscan de las otras aplicaciones, tal vez no va a coincidir. En el libro de Hebreos capítulo 1 del año 57, el párrafo 177, dice: igual como estaba en David cuando dijo: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Y el Hijo de Dios tomó esas palabras de ese profeta y fue a los mismos senos del infierno y dijo: destruyan este tabernáculo. Ahí le estoy probando que él es el tercer tabernáculo. Destruyan este tabernáculo y yo lo levantaré en 3 días. Aquí vamos a decir solo lo que el profeta dice, lo que las cintas dicen. Lo que pasa es que nosotros tenemos a alguien que nos explica, y es Efesios 4:11, ¿sí o no? Entonces, y él lo hizo por cuanto la palabra de Dios no puede fallar, ni una jota puede fallar. Y si te quedaría alguna duda, tengo otro testigo que está en el futuro hogar del novio celestial del año 64, párrafo 438, dice: pero esta no tiene ninguno. La Biblia dice: y no había templo allí, pero el Señor Dios y el Cordero es el templo de ella. El Cordero es la lumbrera, el Cordero es el templo. El Cordero en el trono, el Cordero es la vida. Entonces ahí le estoy mostrando que un profeta dijo que el Señor Jesucristo es el tercer templo, ¿no? Pues si no es el tercer templo, ¿cuál templo será? Pues, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Voy a emitir algunos párrafos para no alargarlo mucho, y me voy a entrar rápidamente al mensaje El develamiento de Dios del año de 1964, párrafo 229. Fíjense: velado detrás de pieles viejas de tejón. O sea, él se está escondiendo en pieles de tejón. Y acuérdense que el tejón era la piel del animal más gruesa, más rústica, estaba por encima de las otras pieles, porque era la más resistente, pero era la menos vista, no era agradable esa piel. ¿Sí o no? ¿Y eso qué tiene que ver con Jesús? Pues Jesús no era agradable a los ojos humanos, porque era muy humilde, muy sencillo. Su palabra era sencilla, como dijo nuestro hermano Eliseo: Dios en simplicidad. A veces la gente quiere ir: yo quiero leerme el séptimo sello porque me quiero ir en el rapto. Pero se olvida que hay uno primero, Dios ocultándose en la simplicidad. ¿Sí o no? Entonces primero tenemos que entender eso. El develamiento de Dios del año 64, párrafo 229. Fíjense: velado detrás de pieles de tejón, en el templo antiguo estaba la palabra manifestada en tablas de piedra. ¿Ok? Entonces, si creemos eso, podemos entender que la palabra era la que se escondía dentro de la urna dorada, o arca de la alianza, o el arca del pacto. ¿Alguien se acuerda de qué madera era el arca del pacto? Acacia. Y tiene un recubrimiento de bronce, ¿sí o no? Amén, dijeron algunos. De oro. Oro significa reino, deidad. ¿Sí o no? Que es así. Entonces tenemos que entender todos esos elementos. Parece sencillo, pero estábamos topando así de rapidez. Ok. Él estaba escondido ¿en dónde? En el tercer compartimiento, en el lugar santísimo, donde podía entrar el sumo sacerdote según el orden aarónico,
a los 10 días del mes séptimo. ¿Sí o no? A los 10 días del mes séptimo. Eso es muy importante entender, los 10 días, mes séptimo. Y una vez al año. Pero mire que el Señor es tan bueno con nosotros y nos dice en el mensaje, preguntas y respuestas, para que usted puede ver qué era ese templo. El profeta por algo hace énfasis, ¿no? Si usted puede ver qué era ese templo, ver que los levitas eran la novia, y hoy cuando el pecado está despertando a diestra y siniestra, los levitas están sacando sus espadas, la novia nacida del Espíritu Santo se está parando. ¿Qué dice el profeta ahí? Que nosotros somos levitas. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. Antes de reinar tenemos que ser sacerdotes. O sea, ¿qué significa? Que un profeta tenía que entrar a ese tercer compartimiento. Y si un profeta entró, nosotros también tenemos que entrar a ese tercer compartimiento. Porque ¿para qué tenemos que entrar a ese tercer compartimiento? Porque allá está el secreto. Está escondida la palabra. El misterio de irnos está escondido ahí. A través de los tiempos Moisés no sabía qué significaba todas esas cosas. Ahora nosotros, por medio de nuestro profeta, y le damos gracias al Señor, ¿no? Porque tener un profeta, pero el extremo es adorar a ese profeta. Ahí viene la falla. Amar al profeta, muy bien, pero adorarlo ya es un problema. Nos hemos metido en un problema. Porque ahí queremos que todo el profeta nos lo haga. Y nos acostumbramos, yo sé decir en Ecuador, ustedes quieren que todo haga el pastor. El pueblo tiene que aprender a hacerlo también. No solamente el pastor tiene que hacerlo todo, tiene que haber un grupo de trabajo que lo haga. Pero para eso hay que instruirlos. Nadie puede hacer nada si no se lo instruyen. ¿Es correcto? Bueno, entonces vamos entendiéndolo ahí, ¿cierto? Fácil. Eso está fácil. ¿Sí o no? Fácil, sencillo. Bueno, ok, vamos. Entonces hay un mensaje que se llama La Puerta. Perdón, no La Puerta, la edad de Filadelfia. Vamos a hablar un poquito de La Puerta. El párrafo 131 dice: todo pasó por la puerta, Jesús, y es parte de aquel cuerpo o templo. Miren, cuando vemos que Jesús es la puerta, cuando en el libro de Números, capítulo 1 creo que es, o 2, cuando comienzan a colocar las banderas según sus límites, ¿okay? Entonces, miren, ellos tal vez no sabían por qué estaban colocándolo en el este, la bandera de cara de león. Ahora nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Por la puerta, la entrada, para entrar al tercer compartimiento, está la bandera del ser viviente león. ¿Y el león qué hace? Ruge, ¿sí o no? En Apocalipsis 10 no escuchamos sino el tronar. El tronar de Dios. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 10 con esa bandera de cara de león? Tiene que ver mucho. ¿Qué tiene que ver 28 de febrero de 1963 con esa bandera de cara de león? Si esa la vemos es en la primera edad, lo que tocó Juanito. ¿Qué tiene que ver acá ahora? Era un cambio dispensacional. Porque en Apocalipsis 5 era el tiempo del reclamo en el cielo. Pero Apocalipsis 10 no es el tiempo del reclamo. Apocalipsis 10 es el tiempo del descenso del ángel fuerte. Apocalipsis 10, versículo 1 y 2, trayendo el misterio para podernos ir a casa. Pero antes de que William Branham reciba el misterio, antes de que nosotros recibamos el misterio, tenía que haber un cambio dispensacional. De hijo de Dios a hijo del hombre, para la primera cabalgata. ¿Cierto? Por eso a veces la gente dice Lucas 17:30 es William Branham, y no es así. William Branham vino a revelar a Lucas 17:30 que es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Porque Jesucristo no vino solamente como Cordero de Dios a morir en la cruz del Calvario para traer la expiación, para luego recibir los beneficios de la expiación. Él también vino como el Hijo del Hombre. Y cuando dice Hijo de Hombre, hay una gran diferencia de y del. Por eso cuando uno lee lo del octavo supuestamente de Puerto Rico, él se muestra a él mismo. Pero el hermano Branham no vino a mostrarse él mismo. El hermano Branham vino a mostrar al Rey de Reyes.
y a veces conversamos. Es más, mi papá, siendo el mensaje, se fue a Los Sotos, Santiago, y me invitaron a predicar también, ellos. Bueno, no les gustó mucho. Entonces estamos empapados, ¿no? Me decía el hermano Jacob, hijo del hermano, a mí me gusta estudiar todas las líneas. Bueno, a mí no me gusta estudiar las líneas, a mí me gusta estudiar el mensaje. Entenderlo más, que las líneas todito, poco a poco uno se va enterando. Y cuando llegué acá, el hermano Lucas me dio todo, esto es así, así, wow, me quedé sorprendido. Yo pensé que en Ecuador se había escuchado cosas, pero acá es lo máximo. Es tremendo, pero sí hay una novia también. Hay Efesios 4:11 que están aquí, hombres de Dios. Cada uno de ustedes son hombres de Dios. Y es bueno eso. Entonces ya vemos que la puerta es Él, ¿no? Que tiene que ver con el león. León, cambio dispensacional. De cordero a león. Cordero a león, ¿sí? Ahora, usted sabe que el que trae el libro abierto es el ángel fuerte. Pero luego él cambia la máscara. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Ve? Para él traer el libro abierto tenía que venir como el ángel fuerte, con A mayúscula. Ese es un misterio. Porque mire, A minúscula, ángel terrenal, William Branham. A mayúscula, el ángel fuerte, Jesucristo mismo. La Biblia fue escrita por 40 hombres llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que no tenían la revelación de Apocalipsis 17. Ahora nosotros tenemos el misterio que trajo William Marion Branham. Entonces podemos diferenciar entre A minúscula y A mayúscula. Por eso, Apocalipsis 10, usted va a encontrar que el mismo ángel fuerte trayendo el libro es el mismo que dice acá, y se hace el desentendido: ¿quién es digno de abrir el libro y tomar su sello? Era el mismo. El profeta dice que a veces el Señor permite decir cosas a su siervo para que la gente se confunda. O pregúntele a Micheas, ¿no vio un espíritu de engaño que vino sobre todos esos profetas? Y hoy en día no hay gente que está confundida, que en vez de adorar la palabra está adorando el vaso. Terrible eso, ¿cierto? Pero bueno, no nos metamos en problemas. Después no nos van a creer. Santo es el Señor. Bueno, ya la de la puerta la tenemos claro. Uno más, un testigo más. Apocalipsis capítulo 4, parte 1 del año 60. Párrafo 90, una puerta. ¿Y qué es la puerta? Apocalipsis 3:8, dice el hermano Branham. Y bueno, hay muchos más, pero como les voy a omitir algunos párrafos para entrar rápido, ¿no? Ahora, nos vamos a los atrios. Los atrios, el tercer compartimiento, donde los levitas, ¿verdad?, recibían aquí en la puerta y podían preparar en estas mesas, sacar las vísceras, sacar lo que no servía. Por eso nosotros somos esos levitas que preparan el sacrificio. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Predicar lo que no le sirve a las hermanas, lo que no le sirve a los hermanos. La gente cuando viene cierto con vísceras a veces. Los hombres vienen con tripas, cierto, cigarrillos. Entonces tenemos que tratar de ayudar a que se quiten todo eso. Dios no quiere con nada de vísceras ni tripas. Quiere la carne, que se lo agregue, que se humille. ¿Es así o no es así? Ok, bueno, estamos entendiendo, ¿no? Bueno, entonces miren, los atrios aquí. Ahora, los levitas, ustedes saben, era una tribu que Dios le dijo que a Moisés que la separara. Ahora, uno dice, pero es que ahí está diciendo lo que acabo de leer en preguntas y respuestas, ¿verdad? Que somos levitas espirituales. ¿Cómo vamos a ser levitas espirituales? Para entrar al lugar santísimo tenemos que hacer según el orden arónico. Pero si usted sabe la historia y estudia, y es una persona que le gusta estudiar, se da cuenta que Aarón era hermano de Moisés. Amén. ¿Y de dónde procedía? De la tribu de Leví también. Yo podría tener nacionalidad hondureña, tal vez, me vengo a trabajar, a estudiar, qué sé yo, pero sigo teniendo una nacionalidad que se llama ecuatoriana. ¿Es así o no es así? Entonces nosotros, aunque somos terrenales de la vieja creación, porque somos hechos de la vieja creación, del primer Adán, por decirlo así, el molde de la primera Adán, pero nosotros sabemos que eso no es lo que vamos a tener por toda la vida, o sea, este cuerpo. Nosotros tenemos ya un molde que fue hecho.
Y ese es el cuerpo glorificado, el cuerpo inmortal. Ese es de la nueva creación. Es lo que no pudo traer existencia a vida a Adán, pero Jesús sí pudo hacerlo. Y nos demostró que ahora nosotros podemos traer a vida también. ¿Cómo así? Cuando un pastor viene y dice que el séptimo sello está cerrado y no está abierto, no hay vida para traer. Pero si decimos que el séptimo sello está abierto, fue revelado. ¿Qué estamos trayendo? Vida. El maná escondido. ¿Qué es comer el rollo? Que se le dice Apocalipsis 10 de rollo. A veces en mi iglesia pasa que me están viendo, pero están como hipopotamizados. Digo, chavo. Entonces yo quiero ver si es verdad que me están captando o no. Bueno, alguien me dijo que yo tengo que resumir, pero es que ¿cómo vamos a dejar todos estos detalles que estoy hablando? Y yo estoy seguro que si lo pongo a explicar todo esto no va a poderlo hacer. Es fácil poder decir y criticar, ¿cierto? Pero hablar lo que Dios quiere que hablemos, eso es lo difícil. Yo puedo traer un bosquejo, pero Dios quiere que digamos unos detalles más para poder entenderlo mejor. Entonces miren, nosotros también somos levitas, pero espirituales, no según la genealogía. Somos espirituales. Entonces nosotros podemos entrar. ¿Cuándo se abrió la puerta? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Primer velo, segundo velo fue rasgado. Por eso el profeta dice que el propiciatorio se veía al público en el monte Gólgota. Jesucristo se veía. Tremendo eso, ¿sí o no? Maravilloso el Señor. Ahora miren, quiero leer otros párrafos más. La manera provista de Dios para acercarse del año 60. Dice el párrafo 34, tráigame una becerra roja sobre la cual no se haya puesto yugo, así como el hermano habló del burrito, ¿cierto? ¿Cuánto les gustó lo del burrito? Ah, bueno, del burrito. Que no esté enyugado con alguna otra cosa, traerla y que sea traída delante de Eleazar, el sumo sacerdote, y delante de la congregación, y que él la mate y que Eleazar tome de la sangre, ¿verdad?, con sus dedos y la rocíe en franjas sobre la puerta de la congregación, sus dedos, y la rocíe en franjas sobre la puerta de la congregación, 7 veces, 7 edades de la iglesia. Luego dijo, yo haré quemar un cuerpo con sus pezuñas, que sus cuernos y todo lo que ella, y luego que tome, todo era el proceso, ¿cierto?, del sacrificio antiguo animal, de verdad que tenían que hacer todo eso. Párrafo 35. Yo quiero que ustedes se fijen en la mezcla del sacrificio, qué hermoso. Ahora, la primera que se echaba allí era el cedro, ¿ve? Luego la escarlata y luego el hisopo. Esos tres elementos igual, perfección. Si ustedes se fijan, son usados muchas veces en la Biblia. Habla de un pacto. El cedro es madera. ¿Qué representa? Nosotros, pues. La madera, Salmos 1:1 al 3, el árbol es tipificado como el hombre. Entonces dice, y habla de un pacto. Ahora, tome ustedes un pedazo de vidrio con 3 esquinas y pásalo a una luz al sol, y producirá 7 diferentes colores, un arco iris. Y si usted pone los 3 contra el sol, se refleja el arco iris. Por eso cuando después, aproximadamente de los 2000 años primero, hubo, ¿cierto?, una señal de un pacto, el arco iris, pero era la mitad del pacto, porque la otra mitad tenía que llegar en Apocalipsis 10. ¿Sí? ¿Sí lo creemos eso? Ok. Entonces, sigo leyendo ya. Déjenme ir pasando hojita por hojita. Y acuérdense que estoy resumiendo, ¿no? Por eso le digo que esto es un estudio largo y, bueno, yo sé que ustedes son ministros, por eso solo le leo un párrafo, pero al creyente hay que tratar de desmenuzarle todo. Es bonito, uno lo trae. Ayer eso fue para atrapar pecadores, pero hay que ahora instruir al pecador, porque yo vengo de una iglesia cuando era joven que solo me querían traer en el altar a llorar y un día se me acabaron las lágrimas. Yo quiero que me enseñen, yo quiero aprender. ¿Es así o no es así? Entonces usted al pastor podría decir, pues que yo no sé enseñar. Pues para eso están los Efesios 4:11, pues. Hermano ministro, ¿usted puede venir a ayudar? Lo invito, sí. Ok, yo soy limpio, yo no vengo a quitarle miembros, yo no vengo a poner una iglesia cerca, soy sano. Y si
yo soy así. Yo, por ejemplo, allá en Ecuador, el abuelito de mi esposa es uno de los pastores antiguos que va quedando y le estamos ayudando. Y yo fui claro, le dije, hermano, aunque es el abuelito de mi esposa, y a los hermanos de la iglesia, si ustedes algún día quieren hacer división y no están de acuerdo con su pastor y quieren que yo les vaya a ayudar, no cuenten conmigo. Así de sencilla es la cosa. Y mire que a veces uno dice, pero después cuando viene el billete y dice, hermano, mire, yo soy el mejor creyente de ahí y yo tengo ya para hacer una iglesia acá, y le van a, siquiera sus diezmos van a ser unos $2,000 mensuales. ¿Sí o no? ¿Qué opina de eso? Bueno, la prueba viene, en la hora de la prueba, dijo Juanito ayer. Entonces sí hubo división en una de las iglesias. Y me llamaron y dije, acuérdense lo que yo ya les dije, yo no me presto para eso. Y no solo porque sea la abuelita de mi esposa. ¿Ok? Tenemos que siempre ser limpios. Por eso es que a veces no queremos militar y tenemos que pasar por un escáner, como pasé con el hermano Lucas Cardona, un escáner ahí, humano, pero claro, humano, ¿no? Esto y lo otro, mi esposa al lado, y usted sí, esto no. Sí, mi esposa también, porque ella está instruida también. Ya sabemos enfrentar todo. Cuando nos preguntan hasta más de lo que nos deben de preguntar. Lo íntimo, imagínense eso. ¿Pasaste por escáner o no? No. Vean. Decimos en Ecuador salado y entonces. Pero bueno, le damos gracias al Señor. Sigamos, mejor sigamos hablando de esto. Bueno, ahí sigue hablando del hisopo. No voy a entrar a eso, porque si no, el tiempo se nos va a ir. Sigo pasando, ¿ya? Sigo pasando. Vamos a la fuente de bronce. Imagínense, recién estamos entrando por la puerta. Fuente de bronce. Era llamado también el abacro de bronce. ¿Ok? Miren, en el mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 3 del año 610108, párrafo 186, la fuente de bronce donde era lavado por el agua de la palabra. Cuando vemos el abacro, ¿verdad?, donde se lavaban los sacerdotes las manos y los pies, agua representa cierta multitud de gente, sí, pero también representa la palabra, limpiándonos. Por eso un ministro, ¿verdad?, tiene que haber nacido de nuevo, tiene que recibir el verdadero bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entrar a ese tercer compartimiento. ¿Ok? Entonces, mire, sigo yendo. Entonces, en el mensaje de redención por juicio del año 54, párrafo 46, y Dios por su misericordia nos ha lavado y apartado por medio del abacro de la palabra, por medio de las aguas, y ha separado a su iglesia de las cosas del mundo, a una vida apartada y consagrada. Es muy importante eso. Entrémonos al primer velo, porque el tiempo se nos va. El primer velo del tabernáculo era una cortina pesada, ¿verdad?, y colorizada, azul, púrpura, carmesí y lino fino, que cubría la entrada del lugar santo. Funcionaba como una barrera que separaba el acceso del santuario, simbolizando la separación entre la humanidad y la presencia, porque eso es lo que había causado el pecado, una separación con Dios, ¿cierto? Por eso él se escondía en pieles de animales, pero luego ya no se quiso esconder, él se quiso mostrar. Ahora hubo un proceso, todo eso fue un proceso. Sigo leyendo. En el mensaje él juró por sí mismo del año 54, párrafo 232. ¿De cuál velo estoy hablando? El velo de la sangre. La sangre, hemos cruzado el velo rasgado, en donde las glorias nunca fallan, cuando fue rasgado en su costado. Párrafo 234. Él me ha traído dentro de su compañerismo, Él nos ha traído dentro de su compañerismo para entrar a ese tercer compartimiento, a través del costado rasgado de su Hijo, Cristo Jesús. Sigo leyendo el otro párrafo. Bendito sea el Señor. El candelero de oro. Estoy resumiendo. Candelero, ¿qué representa? La cita de la iglesia. Aquí no sabe eso, imagínense. Entonces, él, por si acaso si alguien no sabe, pues en el mensaje de gracia del año 61, párrafo 23, y díjome, ¿qué ves? Y respondió, he mirado, y he aquí un candelero, todo de oro, con su vaso
sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero. Entonces, mire, lo voy diciendo. Ya entendemos lo que es la puerta es Cristo. ¿Cuándo se abrió la puerta? En la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces entendemos que el ser viviente león, cara de león, tiene que ver con ¿qué? Con Apocalipsis 10, el cambio dispensacional. Yo sé que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, esto quedó abierto, ¿ok? Pero el que tenía que primero entrar a este tercer compartimiento era Apocalipsis 17, porque él cumple Amos 3:7, no era nada del Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces entendemos que él no podía entrar a tener el misterio en el primer clímax. ¿Ve? El profeta habla en el mensaje, señores, esta es la señal del fin, predicado en 1962, el 30 de diciembre, ¿verdad? En donde en ese mensaje él habla de una lista de los cabos sueltos, hay muchos. En ese mensaje también habla por qué el viaje al oeste. En ese mensaje también es el mensaje de los truenos, porque los truenos tienen que sonar primero antes que el misterio sea dado. No puede traerse el misterio si los truenos no han dado sus voces. Por eso en 1962 he predicado el mensaje de los truenos. ¿Sí estamos bien? Estoy hablando muy rápido. Ok. Bueno, listo. Y mire que luego de predicar, en 1962 una lista larga, ¿no? Restauración del árbol novia, mostrándonos que son 4 etapas del plan de redención, ¿verdad? Que también nos está mostrando, ¿cierto? Que en ese mensaje, en la copa donde estaban los frutos, en la copa arriba, piedra de corona. ¿Qué más significados? Iglesia, pero también palabra, ¿no? La fuente de bronce, juicio si un pastor no trae que el 7º sello está abierto. Juicio. ¿Cuál va a ser el juicio? Tribulación 3 años y medio. Si no hay 7º sello abierto, no hay fe de traslación. No se puede cumplir 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. No hay voz de mando o voz de aclamación, no hay voz de arcángel, no hay trompeta de Dios. Y si no hay eso, no hay rapto. ¿Ok? Entonces, mire, también encontramos ¿qué cosa? El altar del holocausto. ¿A qué tipificaba eso? El monte Gólgota. Porque ya no teníamos que traer un animalito. Ahora Jesús murió en el altar de bronce. Él tomó el pecado, aunque no era pecado ni pecador, por nosotros. Por eso vale la pena hacer todo este esfuerzo. Así. Yo le dije a mi esposa, con lo que gastamos los 3 pasajes, nos podíamos haber comprado un terreno pequeño allá. Yo no sé si me volví loco o algo me pasó. Pero ha valido la pena. Han estado buenas las tortillas. Y la palabra sobre todo. Ok, entonces, listo, pasamos a esto. Pasamos al primer velo. ¿Qué tenemos? El candelero o candelabro. Muchos piensan que son de 8 brazos, o de 9, o de 10. Estamos buscando sucesores hoy en día. Imagínense eso. Que Dios guarde a Juanito y no vaya a ser el sucesor también. Porque imagínense, todos quieren sucesores, todos quieren construir imperios, hacerse millonarios. ¿Ah? Y contactar a Estados Unidos para que manden billetes. Terrible. Y siempre sorprender a la gente como que Dios, yo escuché un predicador, no voy a decir de qué país para que no se vayan a asustar, pero es vecino de ustedes. Un ángel vino todos los días a mostrarme que el primer trueno era este tema, que el segundo tema era este trueno, y los truenos no traen temas. Los 7 truenos son cambio dispensacional. Cuando un misterio es desatado, un mensaje es dado. Los misterios están en los sellos. Y aún en las trompetas están misterios también. Hablando de las trompetas gentiles y las trompetas judías. Porque una cosa es Apocalipsis 2:3, que son trompetas gentiles. Pero otra cosa es Apocalipsis 8, 9, ¿verdad? Y 11, que son 7 trompetas. Bueno, dejémoslo ahí. Metámonos a esto, sigamos. Son 7 brazos, decíamos, ¿no? Ok, 7 edades de la iglesia. Pero cuando, mire, a veces la gente se confunde en eso.
7 edades son terrenales. Pero antes de Éfeso hubo Alfa. Y después de la Odisea hay Omega. Y hay una octava edad. Quiero verle las caras. A ver qué tal. Y 8 es volver al principio. Digo un hermano que salió a cantar, no sé, un hermano que volviendo a Alfa, dijo, algo así. No me acuerdo qué fue que dijo, pero un mayorcito. ¿Ah? Él fue el que dijo, ok, ayer cuando estaba orando, dándole palo a ese pobre muchacho. Para que tenga espinazo, ¿sí o no? Para que enseñe las cosas con Dios. Okay. Eso me gustó lo que dijo el varón. Volviendo a Alfa. Para eso es Malaquías 4:5. ¿Cómo pueden decir que no? Pues las edades, la exposición de las 7 edades es clara. Para eso vino el profeta, para 2 cosas. Claro que ahí el orden está para que el verdadero bautismo del Espíritu Santo sea dado y revelar los 7 truenos. Pero nosotros tenemos que acomodarlos bien, porque primero tienen que ser revelados los 7 truenos para luego recibir el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que acomodar el orden, ¿cierto? Aunque el orden de los factores no altera su producto. Pero si lo damos bien, lo damos bien. Porque el verdadero bautismo del Espíritu Santo fue soltado al fin de la edad de la Odisea. Seguro lo que estoy diciendo. Lo dijo Juanito también. Si no, ya tenemos 2 para discutir sobre ese tema. Y hay una cita también. Lo que tenemos que hablar siempre, dijo Juanito, tú hablas con cita porque no te van a preguntar. Bueno, aquí hay un estudio, si quiere le saca copia a todo eso y se pone a estudiar. Hay para estudiar bastante. No lo quiero. Yo no quiero. Bueno, entonces mire, hay 7 edades terrenales, pero hay una edad sobrenatural. Sí, ok, hasta ahí vamos bien. Esto era para dar luz temporal. ¿Ven? Acá está la edad sobrenatural. No luz natural, luz sobrenatural. ¿Qué más encontramos acá? La mesa. Para jugar billar. Todavía hay gente que juega billar, no. Ah, ¿qué tal? Todavía jugando. Una vez fui con un familiar, fuimos a un centro comercial en Ecuador. Dice, vamos a jugar ñaño. Allá saben decir así, ñaño, ¿no? Ñaño, vamos a jugar billar. Le dije, no. Yo no juego eso. Vamos a jugar cartas. Yo tampoco juego eso. ¿Y qué juegas? Pues no sé, pues hagamos algo. Corramos de aquí hasta allá, vamos a nadar en un río. Vamos de pesca, aunque yo no sé pescar. Vamos de cacería, aunque no sé usar ni siquiera, mejor dicho, ni una piedra cómo lanzarla. Pero vamos. Sí, entonces uno tiene que ir alejándose de todo eso. A veces por estar con la familia, ¿cierto? Nos olvidamos de qué somos o quiénes somos. No nos estoy regañando, no estoy regañando. Somos amigos. Okay. Entonces, la mesa, ¿de qué madera era? ¿Se acuerdan? Acacia, ¿cierto? Recubierta de oro. ¿Qué tenía encima de esa mesa? Los panes de la proposición, o llamados gasas también. ¿Y cómo estaban colocados? De 6 en 6. 6 es el número de hombres. 6, ¿cuánto nos da? 12. 144,000. Eso representaba eso. Ellos estaban dentro del plan, ¿verdad? Del programa divino, como lo dijo el hermano Eliseo. Ellos estaban dentro del programa divino. Ahora mire, cuando entramos a ese programa divino, el profeta lo habla. Hay un párrafo donde el profeta habla del programa divino. El programa divino no se escribe en Génesis 1:1. El programa divino no se escribe después de Génesis 3:24. El programa divino fue antes de Génesis 1:1. Fue en la mente del Eterno. Antes de que existiera un átomo y todo, el Eterno existía, el ser sobrenatural ya estaba pensando en el programa divino. Porque la gente pregunta, bueno, ¿y cuándo fue ese programa divino pensado, hecho? Bueno, una cosa es pensarlo, otra cosa es ejecutarlo. ¿Cuándo comenzó a ejecutarse simbólicamente? Después de Génesis 3:24. Pero ¿cuándo se comenzó ahora sí a tener los beneficios? Por allá se está durmiendo el hermano, dígale que ya amaneció. Cristo vive en Honduras, ¿está bien, hermano? Yo le dije, se van a dormir.
Es que ¿sabe cuál es el problema? Que no acostumbramos a la gente a enseñarles esto. Yo también sé gritar. Si me ponen a evangelizar, yo lo hago. Lo hemos hecho con mi comando. El pastor tiene que saber todo, pues si no, ¿qué estamos hablando? Lo que pasa es que uno dice, no, es que yo no sé, yo no puedo. Porque, no, yo sí sé, claro. Sí, entonces, tenemos que saber de todo un poquito. Entonces, ¿eso que representaba? 144,000 que iban a entrar bajo el sexto sello, porque el sexto sello está en una manera triple. Ellos necesitan reconocer la expiación para tener los beneficios. ¿Cuál es el beneficio? El verdadero bautismo del Espíritu Santo. No voy a entrar en eso porque no es el tema, ¿sí? Acá, ¿qué representan estos gentiles? Aproximadamente 2000 años. Cuando llegamos acá al altar del incienso, ¿qué representan las oraciones de los santos, cierto? Bueno, pasemos rápido a este segundo velo. Aquí, miren, esto podríamos quedarnos unas 5 prédicas, porque hay diferentes aromas, hierbas, y cada uno tenía un significado. Olor grato ante los ojos del Señor. Cuando una persona sigue fumando un cigarrillo, no es un olor grato, pues. ¿Es así o no es así? Bueno, ok. Entonces, cuando todavía hay ministros en negocios ilícitos, que se venden a los mejores postores hoy en día del mensaje. Uno de mi grupo, si me van a, bueno, critiquen, yo soy independiente, a veces no me gusta la gente de mi país, pero yo, si me invita a Juanito a su reunión, yo voy, incluso me ha invitado y yo voy. Nos reunimos vía Zoom, pero soy independiente. He quedado traumatizado de tantas cosas. Yo le digo a Juanito, valiente eres, Juanito. Entonces, pero aquí me he sentido bien. Va a venir a la reunión ministerial de acá. Entonces, mire, llegamos al tercer compartimiento, llegamos al alma. El cuartito, ¿sí o no? Yo sé que hay medidas y todo eso, pero todo eso fue para confundir a la gente. La gente critica del retorno a Soto Santiago, pero ya hizo una carpa. Ellos ni siquiera la han hecho todavía. ¿Cuándo la van a hacer? Tremendo. Buscando financiamiento, dinero, plata. Mejor, ¿por qué no dan a esos misioneros que tienen que sacar a crédito sus pasajes para poder venir? Sí, correcto. A esos ministros que no tienen ni a dónde vivir, que no tienen ni siquiera una casa. En vez de hacer esa gran carpa catedral o la carpa que quieren hacer, ¿por qué no cogen y le dan a esos ministros que son de bajos recursos? ¿Es así o no así? Ayer fuimos a visitar una hermanita viejita como de 95 años, ya no ve. Estuvimos hablando, es que yo le dije a Vidal, el trabajo no solo va a ser predicar acá, puerta a puerta. Vamos, oremos, y ahí estábamos orando y hablándole a la hija mientras nos estaba dando de comer. La invitamos ahora en la noche que venga a escuchar la prédica. Y ahí estaba un viejito, no un viejito, un borrachito era. Y dijo, y las parábolas son buenas. Digo, y este sí sabe lo que es una parábola. Y hay mucha gente que no sabe lo que es la parábola. Este tiene que haber sido el mensaje, pero ya me daba ganas de ir a predicar. Pero como ya dijo Raquel, no, es que el Señor ya se quiere ir a dormir. Donde están durmiendo los hermanos, ay, se nos escapó, pero ya volveremos a dormir. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar. ¿Es así o no es así? Claro que hay que tener un día, porque yo vine con mi esposa y ella quiere conocer. La esposa de Pablo y ella le dijo, ¿verdad que no solo predicar? Entonces, las esposas tienen que sentirse contentas también. ¿Es así o no es así? Los pastores también, cuando van a nosotros lo hacemos sentir bien. No lo hacemos que gaste nada. Si no hay carro, alquilo un carro y yo lo llevo a todas partes. Si quiere dormir en cama de agua, se la consigo. Si quiere comer 5 veces al día, pues le damos. Pero si no estoy preparado para recibir, yo le digo, hermano, no puedo. Pero si puedo, con mucho gusto. Si tengo que prestarle plata a alguien, présteme, pero no al churco.
Présteme porque va a venir una visita. Y ahí está un testigo que el hermano hubiera caído como 3 veces. Ya quiere irse a vivir hasta allá donde nosotros. Y somos una iglesia pequeña, no vayan a pensar. Ay, hermano, una iglesia gigante con todo lo que habla. No, es pequeña. Juanito sabe, es una iglesia pequeña. Pero le damos gracias al Señor, porque eso es lo que Dios nos dio. Pero estamos tratando de instruirlos a cada uno de ellos. Ahí han predicado gente del retorno en mi iglesia. No tengo problema. Ahí me han predicado gente del retorno. Pero la gente está bien capacitada ya. Tiene usted el retorno y si le dice que yo cabalgaré esta vereda una vez más, ¿es William Branham o el mismo yo soy de Éxodo 3? Usted verá. ¿Quiere quedarse en la tribulación esperando el misterio? Pues no le digo que nos veremos porque a mí sí se me ha abierto el misterio. Nos vamos de largo. Listo, ya metámonos en esto. Ay, voy a omitir algunas cosas. El arca del pacto, arca de la alianza, madera de acacia. Esto estaba compuesto de 2 partes, ¿no? Ya sabemos. Una cosa era el arca y otra cosa el propiciatorio. En el propiciatorio estaban los querubines. Esos querubines son los mismos de Génesis 3:24. ¿Sí o no que es así? Okay. Si destapaba la urna dorada, ¿qué encontraba? 3 elementos. Primer jalón, segundo jalón y tercer jalón. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. ¿Qué encontraba? Las nuevas tablas del mal genio. Y hay pastores que tienen mal genio. Señor santo, yo no sé cómo pueden predicarle al pueblo que no sean mal genios y son mal genios también. Que uno no les puede decir esto, oye, no me gustó. Entonces, ¿para qué vino? A mí una vez me dijeron, ¿y no que estás en la tercera etapa? ¿Y por qué te da miedo? El espíritu y alma está en la tercera etapa. El cuerpo necesita entrar a la 4ª fase del plan de redención, que es la coronación y que es el cambio de cuerpo, del cuerpo humano, físico, 16 elementos químicos, el cuerpo glorificado, inmortal, de carne y hueso, pero que no tiene sangre. Pero mientras esté en este cuerpo voy a tener eso. O si no, pregúntale a un profeta que vivía con los nervios tensionados y enfermo, igual que yo. Yo no sé usted, pero bueno, somos humanos. Entonces, mire, 3 elementos. Las nuevas, ¿cuánto tiempo voy, pastor? 1 hora ya, ¿no? Usted me dijo 2 horas. Ya vamos a terminar y vamos a entrar a la edad del astronauta. Imagínese eso. Pero es que si le explicamos esto a la gente lo va a comprender. Esta es la forma. Porque la gente coge y le dice, sí sabes que el hermano Branham tiene que venir a una carpa para explicarnos el tercer jalón, hablarnos de las trompetas, y las trompetas ya fueron predicadas sobrenaturalmente, que quiere explicar las 3 maneras, los 3 espíritus en manera de rana, que tiene que hablar de los 3 ayes, que esto y que lo otro, pero si todo fue revelado ya, pues. Que no entiendan ellos ya es otro problema, pues. El problema es de ellos, no es de nosotros. Entonces miren, ¿qué más encontramos? La vara de Aarón. ¿Y qué era? Me olvidé. De almendra. Y reverdeció. El profeta dice, si eso hizo con una vara, ¿qué no podrá hacer con un hombre pecador? Y si hizo con un pecador, ¿qué no va a hacer con la novia también? Por eso la mente del Eterno fue la que se abrió. Nunca el ángel fuerte trajo un libro o un rollo. Nunca vino así, mira, toma, te doy, William Branham. No, fue el tiempo de abrir la mente del Eterno, los pensamientos, los secretos que estaban en la parte de atrás. Solo son frases que el Espíritu Santo usaba y utilizándola al hermano Branham para que hable así de esa manera. Las palabras, es el misterio. Los secretos que estaban en la parte de atrás.